Bueno, ya, buenas tardes a todos. El objetivo de hoy era terminar con esta clase de equilibrio químico, este tema. Básicamente nosotros vimos en la clase, hasta la clase anterior, vimos el efecto del cambio de la temperatura. Entonces vimos la expresión de la ecuación integrada de Van Hoff, que nos permite calcular una constante de equilibrio a otra temperatura diferente a la que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, a partir de una constante a una temperatura determinada, podemos calcular la constante de equilibrio si calentamos o enfriamos el sistema, o sea, si a través de un cambio de temperatura. Y como lo analizamos en la clase anterior, todo depende si los efectos de la temperatura en la constante de equilibrio dependen voy a cerrar la cámara, dependen si del delta H de la reacción, si es una reacción endotérmica o exotérmica, los efectos varían, ¿no? Esto lo vimos en la clase anterior, no me detengo ahí. En el 5.2 está el efecto de la adición o de la sustracción de reactivos o de productos gaseosos a temperatura y a volúmenes constantes. Entonces, nosotros sabemos que la constante de equilibrio es esta y el cociente también, solamente que la diferencia es que estas son las concentraciones en el equilibrio y esta en otro momento, ¿no? Entonces, si nosotros adicionamos o sustraemos reactivos o productos, lo que hace es que la reacción se acomoda, ¿sí?, de nuevo para volver a la misma constante de equilibrio. Es decir, si usted añade productos, ¿ya?, entonces esto va a aumentar con respecto a reactantes. Por lo tanto, Q va a ser mayor que la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa para que volvamos a tener la misma constante de equilibrio? Si usted agrega más productos, entonces se forman más reactantes para que igual vuelvan a quedar estas concentraciones como las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? O sea, el sistema reacciona de acuerdo a la perturbación que usted hace. En este caso, la perturbación es añadir productos, por lo tanto, se van a formar más reactivos y de nuevo regresamos entonces esta relación entre concentración de productos y reactantes va a ser la constante de equilibrio, ¿sí?, una vez se establezca nuevamente el equilibrio. El calor, me parece que el calor, la constante de equilibrio, bueno, y si se añaden reactivos, se van a formar entonces más productos. Por lo tanto, si usted adiciona o sustrae reactivos o productos, finalmente la constante no se va a modificar porque el sistema va a reaccionar de manera que va a volver a adquirir la relación entre la concentración de productos y reactantes y la constante de equilibrio no se va a ver modificada, ¿sí? Y lo otro es el efecto de la presión total en el sistema. Cuando usted cambia la presión, ¿ya?, sabemos que la presión parcial de cada sustancia que está en la reacción va a estar dada por la presión total y la fracción molar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tendríamos una sumatoria de presiones parciales, ¿sí? Nosotros sabemos que la presión total es la sumatoria de, no sé, si tenemos dos sustancias, bueno, no sé, productos, reactantes, de todo lo que nosotros tengamos ahí, productos y reactantes. ¿Ya? Es una sumatoria. Y cada una de estas presiones parciales va a ser igual a la fracción molar de esa sustancia, ¿sí?, sea reactante o producto, por la presión total. Por lo tanto, la constante de equilibrio, ustedes saben que es una relación de las presiones, ¿sí? Es una productoria, ¿no? Porque usted tiene presión del producto A por la presión del producto B dividido la presión del reactante A,
por la presión del reactante. Es una productoria, por eso se coloca este signo matemático de productoria de las presiones. Entonces, la constante de equilibrio es una productoria. Si usted modifica la presión, entonces se va a modificar el cociente, ¿sí?, de la reacción, va a ser diferente a la constante. Pero, de nuevo, las fracciones molares van a cambiarse. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que aquí. Las concentraciones se van a modificar, el sistema se va a modificar para volver a llegar a la misma constante de equilibrio. Se reestablece el equilibrio. Por lo tanto, la variación de K de la constante de equilibrio, no se da variación en la constante de equilibrio si nosotros cambiamos la presión del sistema. El mismo efecto tiene el cambio del volumen, ¿sí? Tampoco cambia la constante de equilibrio porque el sistema, o sea, tiene el efecto es inverso al que pasa con la presión, pero finalmente las concentraciones, las fracciones molares de las sustancias se reorganizan para que la constante de equilibrio que tengamos con ese volumen sea en la misma. Entonces, si usted cambia concentraciones, si usted cambia presión, si usted cambia volumen, no cambia la constante de equilibrio. La única forma de cambiar la constante de equilibrio es cambiando la temperatura. Por eso es importante, si estos cambios son a temperatura constante, la constante de equilibrio no va a variar. Y por último, si usted adiciona un gas inerte, tampoco va a alterar el equilibrio. ¿Por qué? Porque simplemente los gases no inertes no entran dentro de la constante de equilibrio, no afectan la reacción. Y lo mismo, la constante. Y lo mismo la adición de un catalizador, ¿sí? Recuerden que el catalizador lo que modifica es como el camino, el mecanismo de la reacción, ¿sí? Pero no me afecta finalmente el equilibrio, la relación entre las concentraciones de productos y de reactantes. Por eso la adición de un catalizador tampoco afecta la constante de equilibrio, ¿ya? Conclusión de este repaso, la constante de equilibrio solamente se afecta cuando, o se cambia, se modifica, cuando se cambia la temperatura. Preguntas y dudas hasta acá. En esta tabla están las propiedades termodinámicas, ¿sí? Ustedes aquí encuentran el delta G, que vamos a usar muchas veces para calcular el delta, una constante de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos acá en estas expresiones en la clase pasada, ¿cierto? Una expresión como esta, ¿cierto? Como esta. Entonces, este delta G de una reacción, usted lo puede obtener de acá, ¿sí? Suma los delta G de los productos, menos la sumatoria de los delta G de los reactantes, obtiene el delta G de la reacción y con ese puede obtener la constante de equilibrio. ¿Bien? Ojo, obviamente si tenemos 298 Kelvin y un bar de presión, porque estos son los a esta temperatura y a esta presión están tabulados. Bien, hasta aquí básicamente la materia. Esto ya es la parte de ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio que yo les hago para poder calcular de mejor manera o para poder entender mejor este tema, ¿ya? Recordemos que la idea central detrás del equilibrio químico es que una mezcla de reacción va a tender a ajustar su composición hasta que tenga una energía libre de Gibbs mínima, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Y dijimos que el dN sub I es igual a este número estequiométrico por este símbolo, ¿cierto? Este que es el avance de la reacción, ¿ya? Cuando ustedes ven una reacción química, ¿sí? Cuando ustedes ven una reacción química o hacen el análisis de una reacción química,
ustedes escribían, no sé, al principio tengo X de esto, ¿cierto? Y tengo 0 de esto. En la variación, ¿qué colocan ustedes acá? Hello. Estoy solo. ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? Menos X Menos X y aquí más X. más 2X. ¿Y aquí en el equilibrio? 0. 0. Perdón, aquí usamos N, ¿cierto? N. Por eso me hiciste 0. Ahí sí. N menos X y aquí más 2X. Ya. Bueno, ahora nosotros en esta materia vamos a llamar a la X chi. ¿Sí? ¿Por qué? Para no confundirla con la fracción molar. ¿Ya? Entonces, en lugar de usar X, vamos a usar chi. Chicos, yo tengo que dejar hasta aquí hoy porque esto se los explico el martes. El lunes, el lunes es feriado nuevamente, porque tengo una reunión justo ahorita. Yo pensé que ustedes iban a llegar más temprano y hubiéramos un poquito alcanzado a ver esto. Vamos a dejar hasta aquí, voy a dejar de grabar y esto ya lo veríamos. De tener grabación.